Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y leo a partir del versículo 27. Leo a partir del versículo 27. Dice la palabra de Dios así. San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Amén. Pues, amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos, y para eso estuvo enterrado y resucitó de los muertos. Y juntamente con Él nos has dado vida. Y ya estamos en Él, en lugares celestiales. Te damos gracias, Señor, que nuestro intercesor vive y reina en medio de tu pueblo, tu iglesia, tus amados. Y queremos estar conscientes, Señor, de que esta palabra, así como fue dada en aquellos tiempos en que nuestro Señor Jesús caminó en la tierra, el día de hoy también es viva para tu pueblo que vive en Cristo para obedecerla. Ayúdanos, Señor, a recibirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y sea tu bendición para todos mis hermanos y hermanas en la fe, que nos reunimos a los pies del Maestro para escuchar su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, estaba nuestro Señor hablando, y en esa condición dice aquí que mientras Él decía estas cosas, una mujer de la multitud salió, alzó su voz y dijo: Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Ahora, es interesante esta afirmación de esta mujer, porque esta mujer habló de la mamá de Jesús, terrenalmente hablando, de la madre. Está hablando de María, por supuesto. María concibió a Jesucristo en su vientre. María alimentó con sus pechos las necesidades físicas de nuestro Señor Jesús. Y digo que es interesante porque obviamente este es un pasaje muy contundente en cuanto a la importancia que el Hijo de Dios da o no da a su madre, y en relación a qué o a quién. Y entonces dice aquí,
Mientras decía estas cosas, una mujer dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero, fíjese cómo lo dice Lucas, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, si vemos lo contundente, lo tajante, y no solamente contundente y tajante, sino además es brutal el comentario que hace, al contrario. O sea, contrario al pensar que mi madre es dichosa, al contrario, más dichosos, realmente dichosos, de verdad dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuestro Señor Jesús es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro Señor Jesús fue concebido en el vientre de María y vino al mundo. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, aunque del vientre de María salió el Verbo que se había hecho carne en ella y que se alimentó de sus senos, es el Verbo que sale y que llega a este mundo y después es enviado a corazones a través de la fe y el Espíritu Santo que la siembra en los corazones para traer vida. Entra en muchos para traer vida. Y es ahí donde él dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es más dichosa la madre que parió al Verbo encarnado, sino dichosos realmente, así lo está diciendo el Señor. Al contrario, dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! Esto es muy tremendo, muy tremendo. Repito, el Verbo que se hizo carne nació y salió de María, pero esta palabra que el Señor está dando es enviada y es recibida por algunos. Dichosos los que la pueden recibir, dichosos los que la pueden escuchar, dichosos los que la guardan para obedecerla. Guardar la palabra de Dios no implica atesorarla solo en el conocimiento, sino el que se vuelva vida de Jesús en nosotros, los creyentes, obviamente. Está hablando de los hijos de Dios. Dichosos son los hijos de Dios. Dichosos son los que tienen preparada la tierra de su corazón para recibir la semilla del sembrador, que es la palabra. Nuestro Señor Jesús dio esa enseñanza de la parábola del sembrador y habló de que había semilla que caería en buena tierra y produciría un fruto al 30, 60 y 100 por uno. Dichosos. Si son al 30 por uno, dichosos. Si son al 60 por uno, dichosos. Si son al 100 por uno, dichosos. Porque reciben la palabra, la atesoran y se someten a ella. Qué hermoso, repito, qué hermoso es tener las palabras directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo de Dios que se hizo carne en nosotros, el pueblo de Dios. Dichosos. Y dice en el versículo 29, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás. Esta generación es una generación perversa. Ahora, ¿tú crees que se está refiriendo solo a la generación en la que en medio de él
anduvo caminando ahí en Israel. No, mi amado, la generación perversa ha existido todo el tiempo en esta tierra. Y así como en los tiempos de Jesús, la generación buscaba una señal. Ya vimos en el contexto de todo el capítulo cómo es que le pedían una señal a Jesús cuando acababa de echar fuera un demonio y había hecho a un mudo que pudiera hablar por primera vez en su vida. Ya había hecho una señal y sin embargo no les era suficiente. Como el día de hoy también, a cuantos que piden señales, a cuantos que siguen falsas señales, lo que quieren es una demostración de poder. Y no hay más grande demostración de poder que un corazón engañoso y perverso como el tuyo y el mío pueda ser arrancado. Un corazón de piedra como el tuyo y el mío pueda ser arrancado y nos pueda ser dado un corazón de carne. Un corazón donde el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, sigue escribiendo en nosotros sus estatutos, decretos, mandamientos, donde el Señor sigue sembrando la semilla de vida, la vida de Él en nosotros, que es esperanza de gloria para muchos que habrán de venir al conocimiento del Hijo de Dios, como tú y yo venimos un día. Esta generación es una generación perversa. Lucas 11, 29. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. La señal de Jonás, versículo 30. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Mi amado hermano, hermana, la señal de Jonás estuvo en el vientre del pez grande y Jonás salió, como el Señor Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra y el tercer día resucitó. Es en Cristo Jesús que hemos creído en el Dios verdadero solo por la resurrección de los muertos, en la cual hemos sido justificados, pero también es en la vida resucitada de Jesús en nosotros, en donde podemos realmente testificar de que esta palabra es señal de vida de Jesús en nosotros, el pueblo de Dios. Dichoso tú y yo, amado hermano, versículo 26, que oímos la palabra de Dios y que la guardamos en nuestro corazón y la obedecemos en todas las áreas de nuestra vida por su pura gracia, porque tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a hacerlo. Dichosos. Aún más que su propia madre terrenal, dichosos. Lo dijo Jesús, nuestro Maestro. ¿Por qué no habremos de creerlo? En contraparte a la religión que enfatiza la prioridad de la Madre de Jesús por encima de Jesús, el Rey y Señor de todos y aún Salvador de su propia Madre, como ella misma lo dijo en Lucas capítulo 1. Mi alma alaba a Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza, la necesidad de su sierva. ¿De qué? De salvación. Que el Señor nos haga ver y nos dé oídos para oír. Y para aquel que no tiene oídos para ver y oídos para oír, que la palabra de Dios traiga vida. En arrepentimiento de pecados, al mostrar la santidad y la grandeza de un Dios santo y justo, que no tiene por inocente al culpable, y que la vida de Cristo venga a muchos en arrepentimiento y fe y descanso en que
Cristo con su vida, muerte y resurrección pagó por pecadores para salvarlos. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Gózate porque eres dichoso en Él. Gracias por acompañarme y si Dios nos concede vida, mañana viernes seguimos escuchando las palabras de Jesús. Buenas noches.